¿Qué tal? Buenas noches. Y una semana que, bueno, van pasando muchas cosas, uno ya se olvida, pero amaneció la semana con una discusión a propósito de los fondos de la ANSES, el destino que se le debía dar a esos recursos, un discurso que dio el viceministro Axel Kicillof, hablando, bueno, castigando a quienes lo criticaban, que se destine con digamos, a objetivos sociales estos recursos, porque supuestamente es la plata de los jubilados. Estamos acá con el diputado Edgardo de Petri. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué discusión esta que se da, no? Parece que cada tanto vuelve a surgir a propósito de los fondos de la ANSES. ¿A qué hay que destinarlos? Acá el gobierno decidió destinarlos a un fondo de vivienda muy ambicioso, ¿no? En un momento donde hay una crisis internacional, donde la economía amenaza con un parate. Bueno, esta necesidad de edificar viviendas con estos recursos. Pero bueno, a algunos no les gustó. Sí, yo creo que es una discusión que nos lleva a la discusión sobre el rol del Estado, digamos, ¿no? Esto ya se dio en los 90. Acá hubo un escándalo cuando fue la privatización del sistema previsional. Fue un negocio escandaloso que se direccionó hacia los bancos, con dinero de los trabajadores. Y la verdad que la mayoría de quienes estaban en el sistema de FJP no iban a poder jubilarse, digamos. Nosotros tomamos una decisión muy importante, que es recuperar los fondos provisionales. El Estado es garante del derecho de los trabajadores y aparte, acordémonos que también la privatización del sistema previsional significó el endeudamiento del Estado con deuda externa, porque había perdido una fuente de financiamiento muy importante. Precisamente ahora que la hemos recuperado, ese financiamiento va direccionado no solamente a universalizar las prestaciones provisionales, porque hemos incorporado casi 3 millones de compatriotas al sistema provisional, sino a utilizar esa herramienta, ese recurso como generador de trabajo. Claro. Pero no solamente fue a vivienda, ¿no? que es muy importante. También hemos sostenido, por ejemplo, la industria automotriz, más de 2.000 puestos de trabajo en Rosario, un préstamo que ya hemos recuperado, un préstamo que le dimos a Chevrolet, si no me equivoco, pero una automotriz importante. ¿Cómo hemos hecho obras de infraestructura que nos permiten sostener, por ejemplo, la matriz energética? Claro. Y ni hablar de la asignación universal por hijo, que es una inyección tremenda que ha volteado índices de pobreza e índices de indigencia, digamos, ¿no? Claro, la discusión por ahí está, lo que plantean algunos economistas, es si esa plata es para los jubilados, si se está quitando los recursos a una caja, de cuando llegue el momento de los que hoy están aportando no van a tener más para las jubilaciones, ¿no? No, pero a ver, nosotros ese dinero no lo sacamos del dinero del pago de los jubilados, es del fondo de sustentabilidad del sistema. Cuando nosotros recuperamos el sistema previsional, teníamos un fondo de sustentabilidad del sistema previsional de 100.000 millones de pesos. Con nuestra administración, con la gestión de Cristina Kirchner, ese fondo hoy tiene más de 200.000 millones de pesos. Entonces lo que estamos haciendo es una inversión y estamos, por supuesto, resolviendo un problema que es de estricta justicia social, como el tema de vivienda. Aparte, acá hay una concepción, el Estado para nosotros es todo. El Banco Central es parte del Estado, el sistema previsional es parte de lo público, del Estado, la discusión con la banca pública, los bancos provinciales, toda la discusión alrededor de estructuras que financian en función de la acumulación sobre el Estado argentino, tiene que servir para el conjunto de la sociedad argentina. Y en eso hay que direccionarlo a los sectores que menos tienen. Me parece que es la discusión con los neoliberales de un Estado que no intervenga en la economía. Y que queda no un poco esa direccione concepción de como que es una alcancía en la que uno va poniendo todos los meses y llega el momento y rompe el chanchito y lo cobra, pero que no es así, ¿no? No, y porque aparte hay que discutir un nuevo sistema previsional en la Argentina. Me parece que también esto o sea, nosotros estamos cambiando la ecuación de lo que es el trabajador activo por un jubilado. En la Argentina llegamos a tener
3 casi desocupados o precarios o en la informalidad laboral por un trabajador activo. Hoy lo estamos revirtiendo. Los 5 millones de puestos de trabajo nos permiten tener un sistema previsional que está mucho más subsidiado o aportando desde el salario. Pero me parece que la Argentina necesita redefinir todo un sistema previsional, social, ¿no? Una discusión alrededor de políticas públicas. Fíjese, estamos destinando casi el 6,5% del Producto Bruto a educación, ¿no? En otros tiempos esto hubiese sido imposible, con la concepción del Estado que no tiene que estar presente en la economía, con el tema, ¿no? Con la discusión del neoliberalismo, el Estado no hubiese garantizado ese derecho. Ni qué hablar de la asignación por hijo, el sistema previsional, la discusión que tenemos alrededor de la discapacidad, ¿no? Hay millones de compatriotas que están hoy sostenidos por presencia del Estado, madres solteras de 7 hijos, personas con discapacidad. Hay casi 1 millón de personas ahí. Entonces creo que hay que darse una discusión de cómo financiar, ¿no? ese piso de igualdad social o de derecho básico ciudadano, que creo está en debate y que nuestro gobierno lo impulsa fuertemente con una presencia del Estado resolviendo esa dificultad. Yo te quería preguntar, dado su origen sindical, esta situación que está viviendo hoy el sindicalismo, donde se está dividiendo aparentemente en varias centrales obreras, cada una representando una pequeña fracción, sobre todo la actitud que ha tomado Hugo Moyano respecto al gobierno nacional, que es bastante particular, ¿no?, la situación que se está viviendo. Sí, yo creo que el sindicalismo argentino en general es una de las estructuras que más piensa en lo corporativo, más piensa en sus aparatos sindicales. Son de las que más conservadoras en términos de construcción, ¿no?, aparecen en todos los niveles de representación. Cuando uno ve la representación social, el sindicalismo está atravesando por una crisis de conducción muy profunda y creo que tiene que ver con una mirada muy sectorial, ¿no?, una mirada muy de aparato, muy sectorial. ¿Dónde se ven los dirigentes sindicales en vez de dónde se ven los trabajadores argentinos? Creo que ahí hay una puja de poder. Creo que el sindicalismo tiene 100 años de historia, 100 años, o sea, empezó antes que con el peronismo, sí. Ni termina ni empieza con este gobierno. Creo que hay una puja de poder muy fuerte y Moyano, bueno, hoy define una estrategia que lo pone en la disputa ya no sindical solamente, sino política partidaria. Digamos, Moyano va a utilizar toda la capacidad que tiene de movilización en función de dirimir una estrategia electoral partidaria. Ya le ha dicho que no a Cristina, él avanza con un nivel de cuestionamiento muy fuerte a Cristina y a este proyecto y va a alentar un debate al interior del Partido Justicialista y va a tratar de poner un candidato a presidente que le vuelva a recuperar centralidad al aparato sindical, porque los trabajadores tienen centralidad en este gobierno, ¿no? Este es el gobierno de los trabajadores argentinos. Y no por casualidad, cuando Néstor inició teníamos 300 convenios colectivos y hoy hay más de 2.800 convenios colectivos de trabajo. La paritaria es un instrumento importante. Entonces el aparato sindical. Yo creo que el aparato es el que está en crisis. Y cuando digo el aparato hablo de todo el movimiento sindical, me incluyo. ¿No? Nos incluimos también como parte de la disputa de la propia CTA, digamos. Creo que la Argentina necesita darse un debate sobre cómo reconstituir, así como estamos discutiendo la reconstitución del Estado, ¿no?, y como que hay que discutir la reconstitución del movimiento nacional y popular, creo que el sindicalismo también debe darse una discusión de cómo reconstruir una organización democrática, plural, amplia, y que se sienta parte de un colectivo, y no solamente de la estructura sindical que representa. No puede ser que para el movimiento obrero la reivindicación principal sea el mínimo imponible, ¿no?, cuando solo eso abarca un 19% de los trabajadores, o el dinero, las obras sociales, digamos. Creo que ahí por eso hay una puja más que tiene que ver con demandas sectoriales o de la estructura sindical que con la realidad de los trabajadores argentinos, que sería bueno que nos demos un debate muy a fondo sobre el tema del trabajo negro o el trabajo ilegal, claro, la propia asignación universal por hijo, cómo les llega todo y cómo la aumentamos. ¿Cómo hacemos un Estado garante y presente del derecho de los trabajadores argentinos? Claro, pero es cierto, ¿no? Es como que hace tantos años que es así que es difícil imaginar otro lugar del sindicalismo, que llega un momento que se arman las listas y empieza así, bueno, a ver qué me toca a mí. Moyano había empezado pidiendo la vicepresidencia, después había bajado, ¿no? Entonces, como todo eso no, como que está en discusión, no encuentra claramente su lugar, ¿no? Sí, yo creo que ahí el gobierno tiene pendiente un debate sobre el movimiento sindical. Me parece que nosotros no pudimos expresar y definir una perspectiva hacia el movimiento sindical que democratice mucho más la decisión, que ponga también al trabajador desocupado como sujeto sindicalizable y que sobre todo posibilite que las nuevas capas de trabajadores, muchos jóvenes, puedan participar
en condiciones de igualdad para disputar los aparatos sindicales, que a veces es más difícil ser candidato a secretario general de un sindicato que a presidente de la República en este país. Y claro, uno vio incluso en la misma central, que hoy parece más cerca del gobierno, caras de sindicalistas que hace décadas y décadas, ¿no?, que están enfrente. Sí, por eso creo que la actitud del gobierno tiene que ser centralmente proteger el trabajo, proteger el modelo y recibir a todos los sectores representativos de la sociedad argentina. No obstante, creo que en la discusión sobre el modelo sindical hay que abrir más un debate y tomar decisiones que vayan democratizando más el movimiento sindical y al mismo tiempo que nos posibilite incorporar nuevos dirigentes, nuevos actores que estén a tono con las circunstancias políticas, sociales y sindicales que vive este país. Interesante, la verdad, el planteo de... Me imagino que deben ser varias medidas las que habría que tomar para que exista un nuevo modelo sindical, incluso en cómo es la organización de los gremios, cómo se hacen las elecciones, etcétera, sí, etcétera. Yo creo que lo prioritario es lo estamos logrando, que es que el trabajo sea el destino colectivo de la mayoría de los trabajadores argentinos, que se promueva el debate de la Convención Colectiva de Trabajo, que se apueste a los derechos de los trabajadores, y para eso hay un gobierno que ya va a cumplir 10 años, ¿no?, que viene consolidando un modelo de crecimiento de la economía, pero con protagonismo central de los trabajadores argentinos. Creo que ahora hay que abrir la discusión alrededor de la representación sindical y en eso creo que evitar estatutos trampa, claro, la centralidad del dinero, que puedan votar en condiciones de democracia sindical, que no sean echados los delegados cada vez que intentan armar una lista opositora. Creo que son debates importantes que el Estado debe garantizar para que se pueda expresar ese sindicalismo. Yo quería terminar sin preguntarle un poco sobre la situación de Scioli. Ahora aparentemente se arregló el pago del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, pero quedó una situación política, por lo menos me parece que es nueva para el kirchnerismo, donde se ve al gobernador en una situación, o por lo menos en un sector diferente al que se ve el resto del kirchnerismo, ¿no? Sí, yo creo que a Scioli no hay que cuestionarlo si es más kirchnerista o menos kirchnerista. O con Scioli no es una discusión ideológica, es una discusión política. Es una discusión de poder. Nosotros jamás hubiésemos pagado como kirchnerismo, como Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, jamás hubiésemos pagado el aguinaldo en 4 cuotas, jamás. Nosotros jamás hubiésemos dado el poder a que el Estado descargue sobre los que menos tienen una crisis financiera, una crisis fiscal. Hubiésemos discutido a fondo cómo financiar la provincia, haciéndole pagar a los que más tienen. Entonces la discusión con Scioli no es una cuestión electoral. Él tiene la posibilidad de ser candidato a presidente a lo que quiera. Lo que no puede es tomar decisiones en contra de los intereses de los trabajadores que nosotros tratamos de proteger. Porque si hay descuento salarial, hay menos consumo. Y si hay menos consumo, hay menos producción. Y si hay menos producción, hay menos horas de trabajo. Entonces, hay un Estado que protege el interés de los que más tienen. Entonces, esa es la discusión con Scioli. Para mí es parte de este proyecto hasta que él defina lo contrario. Yo siempre digo, el poder ya tiene candidato. El poder tiene a Macri, candidato a presidente de la República. Está armando otro, que es Wiener. Por eso van los radicales ahí y va ahí el peronismo federal. Quiere armar uno adentro del Frente para la Victoria. El poder económico cree que Scioli puede ser, pero ese es un problema de Scioli. Si Scioli quiere ser parte de esa disputa de poder económico, seguirá con el poder económico. Ahora, si quiere ser expresión de disputa al interior del Frente para la Victoria, tiene que discutir con Cristina, tiene que aceptar el liderazgo político de la presidenta y sobre todo gestionar como gestiona la presidenta. Muy bien, Edgardo de Petri, muchas gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y seguimos.